Cómo una mujer aparentemente común se convirtió en la pieza clave para derrotar a un poderoso general. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las personas más inesperadas, aquellas que parecen invisibles en la historia, pueden cambiar el destino de naciones enteras? Hoy quiero llevarte a través de una historia que no solo desafía las expectativas, sino que también nos recuerda que, a veces, la fuerza más transformadora se oculta en la humildad de los lugares más sencillos. Esta es la historia de Jael, la mujer misteriosa que engañó a un rey y cambió el destino de todo un pueblo. Imagina un campo de batalla cubierto de polvo y el eco de los gritos de un ejército derrotado. Imagina la tensión que se respira en cada rincón de las tierras de Israel mientras el general Sísara, temido y poderoso, huye desesperado buscando refugio. Cada paso suyo lo aleja de su derrota, pero también lo acerca al lugar donde la historia dará un giro inesperado. En medio de este caos surge Jael, una mujer que, hasta ese momento, parecía ser solo una espectadora silenciosa de las decisiones de los grandes líderes. ¿Te has sentido alguna vez así, como alguien al margen de las grandes decisiones de la vida? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora podría cambiar la manera en la que ves el coraje y la determinación. Jael no era una guerrera, ni una líder política. Era, simplemente, una mujer viviendo su vida cotidiana en la tienda de los beduinos. Pero en su interior latía una fuerza que ni siquiera ella misma había descubierto. Sísara, derrotado y sin más opciones, llegó a la tienda de Jael buscando un respiro, un escondite para recuperar fuerzas y planear su regreso. Él no sabía que ese sería el último lugar al que llegaría con vida. Fue recibido con hospitalidad, con un vaso de leche y un lugar para descansar. ¿Te imaginas la confianza que debió sentir al ver en Jael un rostro amable y una promesa de seguridad? En ese momento, las decisiones tomadas en la batalla parecían desvanecerse en el calor de la tienda y la dulzura de la hospitalidad. Pero la historia estaba a punto de torcerse de una manera que nadie había previsto. Lo fascinante de esta historia es que Jael no necesitó un ejército ni una espada para convertirse en la heroína que cambió el curso de la guerra. Su arma fue la astucia, la determinación y una simple estaca de tienda. Puedes ver el impacto de una decisión tomada en el momento exacto, con el valor de quien sabe que no hay vuelta atrás. La historia de Jael nos enseña que el coraje no siempre se viste de armadura ni lleva corona. A veces, se encuentra en la mirada de una mujer dispuesta a defender lo que cree, aunque para ello tenga que actuar con la frialdad de un guerrero. Mientras Sísara dormía, confiado en la hospitalidad que creía sincera, Jael se convirtió en la mano de la justicia, en la respuesta a las súplicas de un pueblo oprimido. Su decisión marcó el fin de un hombre temido y el inicio de una nueva esperanza para Israel. Y aunque su nombre quedó enterrado en los márgenes de la historia, lo que hizo transformó el destino de una nación. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque lo que viene a continuación podría revelar secretos ocultos que transformarán tu manera de ver las decisiones, la valentía y la verdadera fuerza de un corazón decidido. La historia de Jael no se trata solo de un acto de valentía, se trata de la transformación que ocurre cuando una persona común elige, en el silencio de su propia conciencia, desafiar lo que parece inmutable. Fue en esa tienda, entre las sombras y el silencio, que decidió poner en práctica la convicción que ardía en su corazón. No fue una decisión fácil. Imaginen la presión, el miedo, la incertidumbre. Pero fue precisamente allí donde la valentía encontró espacio para manifestarse de forma sorprendente. Lo que sucedió después cambió el destino de toda una nación. Jael no solo mató a uno de los hombres más temidos de su tiempo, sino que también demostró al mundo que a veces el verdadero poder se revela donde nadie lo espera. Al contar esta historia, no puedo evitar preguntarme, ¿cuántas veces nos sentimos demasiado pequeños para marcar la diferencia? ¿Cuántas veces pensamos que no tenemos voz, que somos solo espectadores? Y, sin embargo, al igual que Jael, cada uno de nosotros lleva dentro una fuerza que puede transformar realidades. Por eso te invito a reflexionar sobre lo que esta historia despierta en ti. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te conmovió. Me encantaría saber cómo este viaje está impactando tu mentalidad y tus decisiones. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Cada me gusta y cada comentario son como un eco que lleva estas historias a aún más corazones sedientos de inspiración y valentía. Así que, si esta historia te impactó,
No olvides darle me gusta al video y, si aún no formas parte de nuestra comunidad, aprovecha la oportunidad para suscribirte al canal. Así, te asegurarás de no perderte ninguna revelación ni detalle de este increíble viaje a través de los misterios y secretos de la Biblia. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que vamos a descubrir a continuación es algo que puede cambiar no solo la forma en que ves a Jael, sino también la forma en que enfrentas los desafíos de tu propia vida. Israel vivía uno de los periodos más difíciles de su historia. Era como si cada respiración estuviera vigilada, cada movimiento controlado por las fuerzas de Sísara, el temido general que comandaba un ejército de carros de hierro y soldados disciplinados. El miedo flotaba en el aire como una densa nube que sofocaba cualquier esperanza de libertad. Era imposible no sentir el peso de esta dominación. Los campos, antaño fértiles y libres, ahora temblaban bajo el sonido de las ruedas de los carros de guerra que atravesaban la tierra. El eco de las armaduras, el estruendo de las espadas y el redoble de los tambores marcaban el ritmo de una nación subyugada. Los israelitas vivían en constante tensión, temiendo que, en cualquier momento, sus aldeas pudieran ser saqueadas, sus familias separadas y sus esperanzas destruidas. La opresión de Sísara no era solo militar, era una imposición psicológica que socavaba la confianza del pueblo y corroía su coraje. Sísara era temido no solo por su fuerza militar, sino también por la astucia con la que mantenía su poder. Sabía manipular alianzas, usar el miedo como arma y convertir cada victoria en una demostración de poder. Su ejército parecía invencible, y cada batalla ganada aumentaba la sensación de que nada podía detenerlo. Era como si el destino de Israel hubiera sido sellado por manos enemigas, como si ya no hubiera lugar para la esperanza ni la transformación. Pero tras bambalinas de esta historia de opresión, una mujer sin espada, sin ejército y sin corona se preparaba para desafiar lo que todos consideraban imposible. Aquí es donde el viaje de Jael comienza a cobrar vida. Mientras el pueblo clamaba por la liberación, las profecías anunciaban que una mujer sería la responsable de derrotar a Sísara. Pero ¿quién habría imaginado que esta mujer no sería una guerrera con armadura, sino Jael, una mujer aparentemente común y corriente, viviendo al margen de grandes acontecimientos? Es fascinante ver cómo, en la historia de Israel, las revelaciones más impactantes surgen de lugares inesperados. Jael, sin la pompa de los poderosos ni la autoridad de los líderes, llevaba en su interior una fuerza silenciosa, una determinación que solo se manifiesta cuando la injusticia alcanza el límite de la tolerancia. Fue como si, en ese momento, toda la opresión acumulada encontrara en ella una vía de escape, una oportunidad de transformación. Sísara, confiado en su poder e invencibilidad, jamás imaginó que sería derrotado por manos tan discretas. Estaba acostumbrado a enfrentarse a guerreros en el campo de batalla, hombres armados que temblaban ante sus carros de hierro. Pero desconocía que a veces la verdad oculta se revela en las sombras de la historia, en los lugares menos esperados. El viaje de Jael es un poderoso recordatorio de que las decisiones más trascendentales no necesariamente las toman quienes ocupan los tronos o comandan los ejércitos. A menudo, son las decisiones silenciosas, tomadas lejos de la mirada de las multitudes, las que cambian el rumbo de una nación. Mientras la opresión de Sísara se cernía sobre Israel como una sombra implacable, Jael vivía cada día observando el miedo en los ojos de su pueblo. Era imposible no sentir el dolor de las familias separadas, la humillación de ver a los invasores controlar la tierra prometida. Fue en este entorno donde moldeó su mentalidad, fortaleció su valentía y se preparó para el momento decisivo. Es impresionante cómo la valentía puede surgir cuando menos la esperamos, como una llama que arde en silencio hasta el momento oportuno para revelarse. Esta transformación no ocurre por casualidad, es el resultado de un camino de decisiones, de pequeños sacrificios y de una verdad oculta que late en el corazón. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, explorando cómo esta mujer, sin espada ni ejército, se convirtió en el símbolo de la liberación de todo un pueblo. Comenta, yo también estoy en este camino. Después de que su ejército fue aplastado en la batalla, Sísara huyó con el corazón latiendo desbocado, su respiración entrecortada por el cansancio y el miedo. Cada paso suyo levantaba una nube de polvo que lo envolvía como un presagio de su propia derrota. Era el mismo general temido por todos, el estratega de carros de hierro, pero en ese momento su armadura había perdido su brillo y su espada parecía tan inútil como una rama quebrada.
La derrota no solo le había quitado el ejército, le había arrebatado el orgullo, la autoridad, la seguridad que construyó durante años. Mientras huía, la desesperación lo envolvía, como una sombra que lo perseguía, recordándole que la caída de un imperio puede ser tan silenciosa como el paso de un solo hombre por el desierto. Fue en esa fuga, con los ecos de la derrota aún resonando en sus oídos, que Sísara llegó a la tienda de Jael. A simple vista, aquella tienda parecía un refugio seguro, un remanso de paz en medio del caos. La lona ondeaba suavemente con la brisa, y el aroma de leche fresca y pan recién horneado impregnaba el aire, prometiendo una hospitalidad que él creía merecer. Jael apareció en la entrada con una mirada serena, su voz suave como el murmullo del viento. «Entra, mi señor, no tengas miedo», dijo ella, y esas palabras fueron como un bálsamo para el alma cansada de Sísara. Fue en ese momento cuando la historia comenzó a girar hacia un destino inesperado. Él, confiado, cruzó el umbral sin sospechar el torbellino que lo aguardaba. Se sentó, agotado, con el cuerpo cubierto de polvo y el rostro marcado por la derrota. Jael, con una calma que solo el dominio de las propias emociones puede dar, le ofreció leche y lo cubrió con una manta, como una madre que arropa a un hijo asustado. En sus ojos no había ni un atisbo de odio, ni rastro de traición. Esa fue la verdad oculta que hizo que Sísara bajara la guardia, que relajara la mano que sostenía la espada y que confiara en la mujer que, a sus ojos, no era más que un personaje secundario en la tragedia de su caída. Pero en las sombras de esa tienda se gestaba una transformación profunda, un giro que cambiaría el destino de una nación. Mientras él bebía la leche y cerraba los ojos, creyendo estar a salvo, Jael meditaba cada paso de su plan con una precisión que muchos generales envidiarían. Era como si cada respiración suya marcara el compás de un destino que solo ella conocía. En la quietud de la tienda, el sonido de su corazón latía al ritmo de las revelaciones que iban tomando forma en su mente. Allí, en medio de la penumbra, Jael se transformaba en la encarnación de la justicia divina, en la mano oculta que la historia reserva para aquellos que creen que la opresión es eterna. Su mentalidad se había forjado en las horas silenciosas de la espera, en las miradas de su gente que sufría, en las lágrimas contenidas de los niños que temían el paso de los carros de hierro. Cada recuerdo, cada decisión, cada instante vivido bajo el yugo de Sísara la había preparado para ese momento. La respiración de Sísara se volvió más tranquila mientras el sueño lo envolvía como un manto pesado. Para él, aquella tienda era un escondite, una frontera entre el desastre y la esperanza de un regreso triunfal. Pero para Jael, aquella tienda era el escenario de una verdad oculta, el lugar donde el oprimido se convierte en juez y el opresor en víctima de su propia confianza. Sus manos, acostumbradas a las tareas cotidianas, se convirtieron en el instrumento de un destino escrito mucho antes de que Sísara cruzara aquel umbral. El martillo y la estaca que sostenía no eran solo armas improvisadas, eran el símbolo de una transformación profunda, de un acto de justicia que resonaría a lo largo de las generaciones. El momento era ahora. Cada segundo que pasaba era una eternidad para el corazón de Jael, pero también una oportunidad para demostrar que las decisiones valientes no pertenecen solo a los guerreros armados. En el silencio de la tienda, mientras el viento jugaba con las sombras y el aroma de la tierra prometida impregnaba el aire, Jael levantó el brazo y, con un solo golpe, cambió el curso de la historia. La estaca atravesó el cráneo de Sísara con una precisión escalofriante, y en ese instante, el rugido de los carros de hierro se apagó en el eco de la justicia divina. Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto, explorando las razones ocultas que llevaron a Jael a tomar esa decisión y cómo esa transformación marcó no solo su destino, sino el de todo un pueblo. Comenta ahí, esto hace sentido para mí. Jael lo recibió con una amabilidad tan natural que cualquiera habría confiado en ella. Era como si el peso de la batalla y la desesperación que arrastraba Sísara se desvanecieran ante el gesto sencillo de una mujer que le ofrecía un respiro en medio de la derrota. La hospitalidad, en la cultura de aquellos tiempos, era un valor sagrado, un acto de honor que trascendía las fronteras de la guerra y la política. Y Jael, conocedora de las tradiciones y de los códigos no escritos de su gente, tejió con maestría cada detalle de aquella escena que, para el general derrotado, parecía un oasis de seguridad. Él, con el sudor y el polvo de la batalla marcando su rostro, aceptó de buen grado la leche fresca que ella le ofreció, sintiendo que cada sorbo era un bálsamo para sus heridas y un descanso para su mente cansada.
Mientras bebía, los ojos de Sísara comenzaron a perder el brillo de la vigilancia. El cansancio y la confianza se mezclaban en su mirada, y por un momento pareció olvidar que hasta hacía poco tiempo lideraba un ejército temido y respetado. Jael, con la calma de quien domina el arte de la espera, lo observaba en silencio, midiendo cada movimiento, cada gesto, cada respiro. Era como si en sus pensamientos se entretejieran las historias de su pueblo, el dolor de las familias marcadas por el paso implacable de los carros de hierro, las lágrimas contenidas de las madres que temían por sus hijos. En el fondo, sabía que la batalla de Israel no solo se libraba en los campos abiertos, sino también en las decisiones silenciosas, en las pequeñas acciones que, aunque parecieran insignificantes, tenían el poder de cambiar el destino de toda una generación. Sísara, confiado en la dulzura de la hospitalidad que Jael le brindaba, se recostó y dejó que el sueño lo envolviera como un manto de seguridad. No imaginaba que, mientras sus párpados se cerraban y su respiración se hacía más profunda, estaba cayendo en la trampa más mortal que había pisado en toda su vida. La tienda de Jael, que parecía un refugio, se transformó en el escenario de una justicia silenciosa, tejida con la astucia de una mujer que había decidido no callar ante la opresión. Era como si cada hilo de aquella lona, cada estaca que sujetaba las cuerdas, guardara en sus fibras la historia de un pueblo que ansiaba la libertad. La transformación de Jael en ese instante fue absoluta. Pasó de ser la anfitriona amable a convertirse en la portadora de la justicia que el pueblo de Israel tanto esperaba. Su mentalidad, forjada en el silencio de la opresión y en las miradas de su gente, le dio la certeza de que ese era el momento de actuar. Cada paso que daba, cada respiración que tomaba, la acercaba más a la revelación que habría de cambiar el curso de la historia. Era como si el universo entero se contuviera en un suspiro, esperando el golpe que cerraría para siempre la tiranía de Sísara. Con manos firmes y mirada decidida, Jael tomó la estaca y el martillo. En ese instante, la tienda entera pareció detenerse en el tiempo, como si las sombras esperaran expectantes el desenlace. El impacto de esa decisión no se medía solo en el resultado inmediato, sino en el legado que dejaría grabado en la memoria de las generaciones futuras. Con un movimiento certero, la estaca atravesó la sien de Sísara, y con ello, se desmoronó el imperio de miedo que había construido. Fue un solo instante, pero su eco resonó en cada rincón de Israel, despertando la esperanza que había estado dormida bajo el yugo de la opresión. Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto, explorando cómo Jael, una mujer sin título ni espada, logró encarnar la valentía y la justicia que su pueblo necesitaba, y cómo esa historia nos inspira hoy a enfrentar nuestras propias batallas con decisión y coraje. Comenta ahí, eso hace sentido para mí. Mientras Sísara dormía profundamente, con el aire denso y la aparente calma de quien creía haber encontrado un refugio seguro, Jael supo que su oportunidad había llegado. Era como si el universo entero contuviera la respiración, esperando el momento en que el destino de una aldea oprimida se sellara en un acto que pocos habían imaginado posible. En ese instante, la tienda de Jael dejó de ser un simple peldaño para convertirse en un escenario de verdad oculta, el punto de quietud donde la historia se reescribía con la determinación de una mujer que no necesitó espada ni ejército para ser la heroína de Israel. La luz de la luna se filtraba a través del lienzo, proyectando sombras en las paredes que parecían bailar con la tensión que impregnaba el aire. El sonido de la respiración de Sísara, acompañada y confiada, contrastaba con el latido acelerado del corazón de Jael, que latía como un tambor de guerra marcando el ritmo de la transformación que estaba a punto de suceder. Lo miró con una serenidad que desmentía la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Sabía que esta decisión no era solo un acto de venganza personal, sino una respuesta a años de opresión y sufrimiento. Cada lágrima de su pueblo, cada mirada temerosa de las mujeres que habían visto a sus familias desmoronarse bajo el poder del invasor, se concentró en ese instante como una fuerza que la impulsó a actuar. Con mano firme, Jael tomó la estaca de la tienda, un objeto común que para sus hermanos se convirtió en un instrumento de justicia. El sujeto tenía una fuerza que emanaba de lo más profundo de su ser, como si cada fibra de su cuerpo comprendiera que lo que estaba a punto de hacer trascendería su propia existencia. Era como si el martillo y la estaca hubieran estado esperando en silencio ese momento desde la primera lágrima derramada por un gran niño, desde el primer lamento de una madre que perdió a su hijo en la batalla. Cada golpe de opresión que el pueblo de Israel había sufrido resonó en la madera de esa estaca,
cargándola con un simbolismo que ningún ejército enemigo podría detener. El tiempo pareció detenerse mientras el viento exterior agitaba suavemente las cortinas de la tienda. En ese momento, el silencio se volvió tan denso que casi se podía tocar, como si el universo entero hubiera respetado el acto que estaba a punto de consumarse. Jael alzó el martillo, con el brazo firme como el acero forjado en las batallas más duras, y con un movimiento preciso, desató toda la fuerza contenida en el golpe que atravesó la frente de Sísara. Fue un instante que pareció eterno y fugaz a la vez, una chispa de justicia que iluminó la historia de Israel y borró la vida del general más temido. El cuerpo de Sísara tembló en un último espasmo antes de caer inmóvil, sellando con su muerte el destino que Jael había decidido escribir con sus propios hermanos. Ese golpe en el suelo significó el fin de un hombre, como el derrocamiento de un imperio del miedo que había dominado a todo un pueblo. Fue como si en ese instante se rompieran las cadenas invisibles que ataban las voluntades de los israelitas, y la esperanza, que durante tanto tiempo había estado sepultada bajo el pulpo de las derrotas, emergiera con renovada fuerza. El eco de ese acto decisivo se extendió más allá de las fronteras de la tienda, viajando a través del viento y llegando a los oídos de quienes murieron ante el nombre de Sísara. Y así, Jael, una mujer sin espada, sin rango militar ni corona, se convirtió en la heroína inesperada de una nación que necesitaba recuperar la fe en sí misma. Ese momento fue mucho más que un acto de valentía. Fue una transformación completa de la mentalidad de una aldeana que aprendió que la fuerza no siempre reside en las armas más afiladas ni en los ejércitos más numerosos. A veces, la verdadera fuerza reside en las decisiones silenciosas, en los gestos que nacen de la compasión y la determinación de quienes se atreven a actuar cuando todos los demás esperan. Lo que Jael nos recuerda es que cada uno de nosotros lleva dentro de sí el poder de decidir, de escribir su propia historia y de ser la chispa que desencadene la transformación de todo un mundo. Ahora quiero profundizar en este tema, para explorar cómo la acción de Jael sobre el terreno terminó con un general enemigo, lo cual avivó el corazón de su pueblo, demostrando que la verdadera valentía puede surgir en los momentos más inesperados tras bambalinas. Comentario: yo también estoy en este viaje. Este acto de valor en tierra eliminó a un enemigo peligroso. También marcó el comienzo de la liberación de Israel. Jael, sin levantar un ejército ni blandir una espada en el campo de batalla, logró lo que los soldados más valientes jamás podrían: cambiar el destino de todo un pueblo. Con una sola decisión, transformó el miedo en valentía y la opresión en esperanza. Su acto fue la chispa que encendió el llamado a la liberación, demostrando que a veces las grandes victorias nacen de los lugares más humildes y de las manos más inesperadas. La noticia de la muerte de Sísara se extendió como un susurro al principio, un rumor que viajó de tienda en tienda, hasta convertirse en un grito de esperanza que estremeció a toda la nación. Los rostros, antes marcados por la resignación, se iluminaron con una nueva determinación. Cada mirada, que antes se desviaba al paso de un carro tirado por caballos, ahora se alzaba con un brillo de desafío. Fue como si el miedo se disipara de un solo golpe, y en su lugar, creciera un coraje que nadie imaginó como un impostor. La mentalidad del pueblo cambió radicalmente. Las canciones de las tardes de antaño no solo hablaban de derrotas y pérdidas. Ahora contamos la historia de una mujer que, con astucia y decisión, derrocó el símbolo del terror que dominaba sus vidas. En cada historia, Jael aparecía como la heroína improbable que, con un martillo y una estaca, devolvió la dignidad a su pueblo. Fue así como su acto se convirtió en un símbolo de transformación, una semilla plantada en el corazón de un pueblo que aprendió a creer que la victoria no siempre está en el ejército, un signo de decisiones valiosas que nacieron en silencio. Las bambalinas de la historia a menudo olvidan a mujeres como Jael, aquellas que cambiaron el curso de los acontecimientos desde la sombra. Sin embargo, su legado no se desvaneció con el tiempo, sino que se convirtió en una verdad oculta que fortalece la memoria de quienes saben leer más las crónicas oficiales. En sus hermanos, el martillo y la estaca se convirtieron en las armas de una libertad largamente anhelada. Este acto, que podría haber pasado desapercibido para los escribas de la época, marcó el inicio de una era en la que la opresión se desafió con la espada, pero con la valentía y la astucia de un corazón decidido. Este cambio de mentalidad colectiva, esta chispa de fe y valentía, demuestra que las decisiones individuales pueden tener un impacto más profundo que las victorias militares. Porque la verdadera transformación reside en cada uno de nosotros, en esta decisión de no alzar la voz ante la injusticia,
de no temer a la opresión y de apoyar la voz incluso cuando parece que todo está perdido. Jael nos enseñó que cada acción, por pequeña que sea, puede convertirse en un eco que resuena en los corazones de quienes buscan la libertad. Ahora quiero profundizar en este tema, explorando cómo el eco de ese acto de Jael se extendió más allá de la muerte de Sísara y se convirtió en el germen de una nueva era para Israel, una era en la que la valentía se arraigó en la memoria de un pueblo que aprendió a creer en la fuerza de las decisiones. Comenta, eso me parece lógico. Lo que Jael nos dice sobre la fuerza inesperada que puede surgir de los lugares más oscuros. Nos recuerda que el coraje y la determinación pueden cambiar la historia, incluso cuando nacen en el silencio de una tienda, en los grandes campos de batalla y entre las aclamaciones de multitudes. Cada vez que pienso en esta escena, no puedo evitar imaginar a Jael sola, contemplando la decisión que estaba a punto de tomar, con la estaca en la mano y el martillo firme, sabiendo que, aunque su nombre no apareciera en los himnos de victoria, su acto sería el catalizador de una transformación que muchos consideraban imposible. Estas decisiones, estas verdades ocultas que se toman en la quietud de un corazón decidido, son las que realmente escriben las páginas más impactantes de la historia. Porque la historia de Jael es mucho más que la derrota de un general. Es un recordatorio de que el impacto de nuestras acciones no depende del tamaño de nuestras armas ni del número de seguidores que tengamos, sino de la fuerza de nuestras convicciones y la mentalidad con la que decidimos enfrentar la adversidad. Jael nos enseña que las bambalinas de la historia están llenas de personas que, sin buscar la gloria, transforman la realidad con sus decisiones. Es allí, en silencio, donde nace la verdadera grandeza. Y me pregunto, ¿cuántas veces hemos subestimado nuestro propio potencial, creyendo que no somos lo suficientemente fuertes para marcar la diferencia? La historia de Jael nos conmueve y nos dice, la fuerza no siempre está donde todos esperan encontrarla. A veces, reside en los rincones más humildes, en las manos de quienes no se rinden, tras la llave que abre la puerta a un nuevo destino. Me gusta pensar que cada uno de nosotros lleva dentro una chispa como la de Jael, lista para encenderse en el momento oportuno. Puede que no sostengamos un martillo ni una estaca, pero nuestras decisiones tienen el poder de romper las cadenas de la injusticia y liberar a otros de las opresiones que los frenan. Esta es la revelación de dónde reside el verdadero significado de la historia de Jael, en la transformación del ordinario en extraordinario, en la conversión de la aparente debilidad en una fortaleza capaz de derribar gigantes. Estás llamado a mirar más allá de las apariencias, a nunca subestimar la capacidad de las decisiones que nacen de tu corazón. A veces, nos dejamos llevar por la idea de que solo la historia escribe grandes héroes, aquellos que lideran ejércitos o se sientan en tronos de oro. Pero Jael nos enseña que las revelaciones más impactantes a menudo provienen de quienes, desde el anonimato, deciden actuar cuando todos los demás guardan silencio. Y esta es la lección más poderosa que podemos aprender, que cada uno de nosotros, desde donde nos encontramos, puede ser la chispa que ilumina el camino de la transformación, el eco que restaura más de nuestras propias vidas. Ahora quiero profundizar en este tema, explorando cómo el simbolismo de la historia de Jael nos desafía a reexaminar nuestras propias luchas internas y el papel que cada uno puede desempeñar en la construcción de un futuro diferente. Comentario, eso me parece lógico. Quizás hoy no enfrentamos ejércitos con carros de hierro, pero todos tenemos batallas que librar. Cada uno de nosotros carga sus propios desafíos, problemas que parecen imposibles de resolver, circunstancias que nos superan y nos hacen dudar de nuestra fuerza. A veces, esos gigantes no tienen nombre ni uniforme, pero su sombra nos sigue a donde vamos, susurrándonos al oído que no somos lo suficientemente fuertes, que no podemos cambiar nada. Sin embargo, la historia de Jael nos enseña que la verdadera fuerza no siempre viene del poder visible, sino de la decisión y la astucia que surgen en el momento preciso. Cuando Sísara llegó a su tienda, ella no tenía un ejército ni un plan grandioso, pero tenía algo que no se compra ni se aprende en los libros, la determinación de hacer lo correcto, de no quedarse en silencio ante la injusticia. Esa determinación, ese valor que brota de la fe y de la certeza de que cada uno de nosotros tiene un propósito, es lo que puede transformar cualquier circunstancia. Porque la verdadera transformación comienza en el corazón, en la mentalidad con la que enfrentamos las dificultades. Es fácil sentirse pequeño frente a los problemas de la vida, pero Jael nos recuerda que incluso la persona más sencilla puede cambiar el curso de la historia. Imagínate por un momento en su lugar, con el general enemigo a tus pies, dormido y vulnerable.
¿Qué harías tú? Esa pregunta nos sacude y nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos, a descubrir que a veces somos nosotros quienes sostenemos el martillo y la estaca de nuestro propio destino. No importa cuán grandes sean los desafíos que tengas delante, la astucia y la decisión pueden vencer a cualquier gigante. No se trata de tener todas las respuestas o de saber exactamente cómo terminará la historia, sino de dar el paso, de actuar con fe y con la convicción de que, aunque seas solo una persona en medio de un mundo lleno de adversidades, tus acciones pueden dejar una huella imborrable. Jael nos enseña que, aunque nadie espere nada de ti, puede ser la chispa que inicie la transformación que tanto necesitas. Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto, explorando cómo las pequeñas decisiones que tomamos cada día, aunque parezcan insignificantes, son en realidad los ladrillos con los que construimos el futuro. Comenta ahí, eso hace sentido para mí. Y si has llegado hasta aquí conmigo, quiero agradecerte por seguir esta impactante historia llena de revelaciones. Si este mensaje te llegó al corazón y sentiste que también te habla, escribe en los comentarios, estoy contigo hasta el final. Esto me ayuda a saber que estamos juntos en este viaje de descubrimiento y transformación. Si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete al canal, así no te perderás nada y seguirás todas las historias que la Biblia nos revela. Y no olvides darle a me gusta, porque este simple gesto demuestra que el contenido te ha resultado útil y fortalece aún más la conexión que hemos construido juntos. Aquí tienes un video que complementa este tema y profundiza aún más en este viaje de fe y valentía. Haz clic y sígueme allí.